Un momentito, por favor. Padre eterno y Dios del cielo, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a vos. Y te pedimos que por favor, por el poder de tu Espíritu Santo, hables a nuestras vidas por medio de la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender el propósito, el plan sobre el cual tú estás trabajando en este tiempo por tu iglesia. Te damos toda la gloria, toda la honra por siempre y para siempre, Señor eterno. Te bendecimos, adoramos y exaltamos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bien. En principio, de verdad, muchísimas gracias al pastor, a los hermanos que han extendido esta invitación para que yo pueda venir nuevamente a predicar acá a Medellín. Pasado como un poquito más de 2 años desde la última vez que vine a predicar, y muchas gracias una vez más. Bien, yo quiero pedirle por favor que durante la conferencia no converse, atienda, tome nota, la Biblia, punta, bola y papel para que podamos seguir. Yo quiero comenzar con el pasaje precisamente sobre el cual se ha basado esta conferencia aquí en Medellín. Estoy hablando de Segunda de Pedro capítulo 3. Sí. Segunda de Pedro capítulo 3. Veamos por favor lo que dice la Escritura en ese pasaje en cuestión. ¿Ve? Segunda de Pedro capítulo 3. Habla acerca del final de los tiempos. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes les han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Solo 2 ministerios aparecen mencionados acá nuevamente: profetas y apóstoles. Note quiénes. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores que andan según sus propios malos deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros antepasados durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Aquí no pasa nada, ni va a pasar nada, dice. 5. Estos ignoran voluntariamente. Esta expresión es bien clave. Ignoran voluntariamente. En pocas palabras, en un lenguaje castizo, se hacen los sonsos. Se hacen los tontos. Bien que saben, pero hacen lo contrario. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que también proviene del agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo entero de aquel tiempo pereció cubierto por el agua, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio final, que es el mismo del día de la condenación de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, en estos 9 versículos que acabo de leer, en esta segunda carta que Pedro escribe, se puede ver claramente una advertencia puntual sobre el final de los tiempos. Pedro exhorta a la iglesia en los días finales de su historia en la tierra que tenga mucho cuidado, porque aparecerían en este último tramo de nuestra caminata en la tierra un cúmulo de predicadores a los que él mismo los llamó burladores, es decir, personas que toman en chiste las cosas de Dios, que toman con liviandad, que toman con indiferencia, y ni siquiera tanto con indiferencia, diría yo, que ridiculizan las promesas de Dios para la iglesia. Las tienen en poco, las ridiculizan, hacen escarnio de las promesas que Dios hace a la iglesia, y por ende hacen escarnio de todos aquellos que las creen. Eso es lo que ha venido sucediendo. En los últimos años se ha venido notando cómo dentro del pueblo de Dios han empezado a surgir cada vez con mayor frecuencia y con mayor vehemencia personajes, tanto hombres como mujeres, que llamándose apóstoles, que autonombrándose profetas o poniéndose títulos rimbombantes o lo que usted quiera, haciendo gala de sus dotes de oradores convincentes y carismáticos, han pretendido presentar como una gran verdad teológica, escuche bien, la farsa del arrebatamiento de la iglesia, como ellos la llaman. Es impresionante notar cómo predicadores dentro del mismo pueblo evangélico, no estoy hablando mormón, no estoy hablando adventista, no hablo testigo de Jehová, no estoy hablando grupos religiosos ajenos al pueblo evangélico, sino que me refiero directamente a personas que de en medio del ministerio, de en medio del pueblo, se levantan como grandes teólogos, como grandes luminarias, admirados, respetados, seguidos, idolatrados por multitudes de personas, y se han parado en las tarimas, se han parado en los medios de comunicación y han dicho abiertamente que el arrebatamiento no existe. Y esto no está pasando solamente en el mundo latinoamericano, tristemente. En estos días yo he entrado en contacto con mucha gente de Alemania para predicar en ese idioma a ellos. Y la verdad es que me he sorprendido tanto como viendo cantidades de videos en alemán hechos por predicadores, multitudes de teólogos, escuche bien, teólogos renombrados de habla alemana, están diciendo abiertamente que la iglesia debe desterrar la espera en el arrebatamiento, porque es una falacia y que eso traerá, según ellos, grande decepción cuando comience el anticristo a reinar y comience la tribulación y todos se den cuenta que estamos en medio de ese momento. Y dirán, según ellos, ¿qué pasó? ¿Y cómo que Cristo no vino? Nos dijeron que era antes de la tribulación, aquí está el anticristo, y nunca hubo arrebatamiento, nos engañaron, según ellos. Y que nosotros, los predicadores que enseñamos bíblica, doctrinalmente el arrebatamiento pretribulacional, por cierto, pretribulacional, pues somos culpables, entre comillas, de infundir falsas expectativas, falsas ilusiones, en pocas palabras, ser demagogos espirituales, que andan ofreciendo algo que no ocurrirá. Yo me he quedado impávido viendo por lo menos una veintena de videos en alemán de larga duración, hechos con tremenda tecnología, donde estos predicadores le dicen a la gente, Jesús no va a venir.
no hay arrebatamiento. Y otros están peor, diciendo todo el Apocalipsis ya se cumplió. Tranquilos, todo se cumplió. No hay anticristo en el futuro, no. El anticristo era Cicerón, era Julio César, era Contragano, Nerón o cualquiera. Increíble. Una interpretación historicista del Apocalipsis en la cual prácticamente ellos dicen que todo el Apocalipsis ya se ha cumplido. Todo, absolutamente todo ya se cumplió. Por ende, el Apocalipsis no habla del mañana, sino del pasado. Entonces me pregunto, oiga, si es de que el Apocalipsis es un libro histórico, qué raro, seguimos en la tierra, ya deberíamos estar arriba. Ya deberíamos estar en cielos nuevos, tierra nueva, esto ya debió acabar. ¿Cómo así que seguimos aquí? Fíjese, dice que ya estamos en el tiempo, que ya el Apocalipsis terminó. Y yo me quedé sin saber quiénes eran los dos testigos, me quedé sin saber dónde estaban los 144,000. ¿Qué rato vinieron? Es que miren el daño criminal que están haciendo contra esa promesa bienaventurada, como la llamó el apóstol Pablo, promesa de la bienaventuranza para la iglesia. La quieren arrancar, destrozar, sacar. Y ellos dicen, no, tranquilos, ya han dicho que Jesús iba a venir, va a venir, va a venir. Que iba a venir en el año 2000, que iba a venir antes, después. Nunca pasó naranjas verdes. O sea, como no vino, no va a venir. No va a venir. Pero qué paradójico. Estos predicadores, cuando son preguntados, abordados por interrogantes tan sencillas como esta, que yo en algún momento se la formulé a uno de estos predicadores de esta línea, le dije, muy bien, ¿tú me dices que ya el Apocalipsis se cumplió? Sí. ¿Cómo me explicas hoy el incremento del aborto, el incremento de la homosexualidad, desastres naturales, terremotos, huracanes, sismos, violencia, crisis social, crisis política, crisis económica, caos moral, falsas doctrinas dentro de la iglesia? ¿Cómo tú me explicas todo este conglomerado de cosas que curiosamente Jesús las dijo para el final de los tiempos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? ¿Cómo tú me explicas que estemos viendo delante de nuestros ojos, ya tendríamos que ser mucho ciego para no darnos cuenta que todas las palabras de Jesús en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, donde se habló de la profecía bíblica concatenadamente en esos pasajes, se están cumpliendo delante de nuestras narices, y sin embargo tú me dices, tranquilo, eso ya pasó, no más? Sin embargo, ¿cómo explicas tú que las estemos viendo hoy? Dice, no, es que siempre ha habido inmoralidad en la tierra, siempre han habido terremotos, ¿cuál es la novedad? Y vemos una argumentación, como dicen ustedes los colombianos, andan alegando y alegando, como dicen ustedes. Es verdad. Oiga, sacan cada argumento tan abigarrado, retorcido y fuera de concepto, fuera de contexto además, para justificar esta falsa doctrina que es la negación del fin profético de los tiempos. Aquí dice textualmente que estos predicadores son, escúcheme bien, burladores. Burladores. Mire, hace tiempo atrás hemos venido escuchando de varios de ellos. Dante Gebel, por ejemplo, el más famoso burlador del tema del arrebatamiento. Pero no solo ha sido él. Muchos lo han negado. Otros simplemente lo esquivan. Esto también es llamativo y me tomo el tiempo en esta introducción al tema de explicar. Es muy sospechoso, si usted está viniendo de otra congregación, tal vez me pueda dar la razón. Es muy sospechoso que en las iglesias de donde algunos de ustedes vienen, nunca les predican estos temas. Uno, bueno, queda con la duda y dice, oye, llevo 3 años en esta iglesia, llevo 4 años en esta congregación y nunca a mi pastor le escuché decir que Cristo viene. Nunca a mi pastor le escuché decir
el anticristo, el falso profeta, los sellos, las copas, las trompetas, los 144,000, los 2 testigos, el milenio, las profecías de Daniel. ¿Por qué en 3 o 4 años de estadía en esta iglesia nunca este pastor ha hablado, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Indonesia, terrible tsunami, el terremoto que hubo en tal país? ¿Por qué el pastor nunca habla de eso? Y yo, cuando a veces en mi devocional leo la Biblia, veo que Jesús habló de eso. ¿Por qué nunca lo predican? ¿Nunca le ha pasado? Eso, aunque usted no lo crea, es una de las señales que te puede llevar a deducir que tu pastor no cree en el arrebatamiento. Otra cosa es que no lo dice, porque donde que lo diga, se le divide la iglesia. Y lo más fácil es saltar la baranda, o hacer como hacía el pibe Valderrama cuando jugaba, pasaba entre 4, no sé cómo, pero pasaba, avanzaba con el balón, uno no entendía cómo, lo tenían cercado y pasaba. Y es lo mismo que hacen estos predicadores. Cuando tú les hablas del tema, ellos se evaden, escabullen, y por último, cuando son confrontados, no quieren decir públicamente que no creen en las profecías bíblicas, o por último, no les dan la debida importancia. Para ellos, si ha de venir Cristo, que venga, pues que venga, total, que venga, pues que venga, que venga, que venga. La pregunta es, ¿y por quién? ¿Por Él? Ahí está la duda. Que venga, sí, pero ¿por quién? ¿Por Él? Tal vez no, porque ni lo espera. Y ahí es donde se cumplen las palabras del Señor: vendré a la hora que menos esperáis que yo venga. Cuando la iglesia haya prácticamente desterrado de su credo doctrinal, de su esperanza pragmática, esta promesa, es cuando el Señor justamente aparecerá cuando menos se lo esperen. Hasta en eso están cumpliendo la profecía ellos mismos, o bien porque no la esperan, o porque ya están listos para cumplir la profecía de ser sorprendidos. Mire, este tema del arrebatamiento ha sido combatido con argumentos de todo tipo. Un ejemplo, dicen: ¿por qué el Señor Jesús nunca habló abiertamente de un arrebatamiento? Ese es un argumento que ellos usan. Dicen: sí, Jesús habló del final de los tiempos, habló que el Hijo del Hombre habría de venir en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Sí, se entiende que está hablando del regreso, pero nunca habló Jesús de un arrebatamiento, una desaparición de ipso facto de los cristianos, un arrebatamiento celestial, un levantamiento de un pueblo. ¿Por qué nunca Jesús utilizó la palabra arrebatamiento propiamente? ¿Por qué nunca hay una doctrina, escúcheme bien, por qué nunca hay una doctrina dicha por la misma boca de Jesús hablando del tema de manera clara? Se han cuestionado los teólogos, pero la respuesta es muy sencilla. Jesús, en un momento dado, recordarán ustedes, presten atención, les dice a sus propios discípulos: tengo muchas cosas que deciros, mas todavía no las podréis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de mi Padre, Él os revelará las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Analice por un momento lo que le estoy diciendo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo fue directo en ese tema, no se fue por las ramas. Les digo: miren, muchachos, yo estoy con ustedes, les he predicado, he compartido con ustedes, y todavía no han entendido muchas cosas. Es más, al mismo Nicodemo le dijo: si te digo las cosas terrenales y no entiendes, Nicodemo, ¿qué será si te hablo de las cosas del cielo? Te va a dar un patatús. No puedes entender. Nicodemo y los mismos apóstoles se encontraban prácticamente en pañales. No estaban preparados para recibir absolutamente toda la revelación de los labios del Señor Jesús. Es por eso
que el Señor Jesucristo les dijo a ellos claramente que muchas de las cosas que Dios tenía preparadas para la iglesia, el Señor Jesús no se las podía decir a sus propios discípulos en persona, porque vuelvo y le digo, les dice, vosotros no las podéis sobrellevar aún. Mas cuando venga el Espíritu Santo, el cual viene en mi nombre, enviado por el Padre, Él os enseñará todas las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo queda encargado de parte de Jesús. Le dice en pocas palabras, disculpe por favor, con respeto, es como si el Señor Jesús le dijera al Espíritu Santo, mira, te los dejo a estos cuates, todavía están medio brutitos, andan medio burritos, todavía medio que rebuznan, así que cuando yo me vaya, encárgate tú de ellos y de hacerles entender las cosas que habrán de venir. Ya tú te encargarás de ellos para mostrarles las cosas del mañana. Y eso viene paulatinamente porque el Espíritu Santo toma la vida de Pablo y toma la vida de Pedro, no de los picapiedras, sino de los bíblicos, ¿cierto? Y les empieza a dar una revelación impresionante. Toda la doctrina cristiana teológica, no la dio Jesús a los apóstoles por completo, la esgrime Pablo. Prácticamente en eso convergemos todos, en que Pablo es el, entre comillas, el teólogo de la doctrina cristiana. Las cartas paulinas abarcan multitud del Nuevo Testamento. No hay un solo texto escrito por la mano de Jesús, pero todo esto es evidencia que Pablo vivió, existió y escribió. Él mismo dice, yo Pablo de mi propio puño escribo. Pablo, ¿qué cosa planteó? No solamente plantea la doctrina del bautismo, la doctrina de la predicación, la vida de los apóstoles, narra su sufrimiento como predicador, cómo escribe las cartas, todas sus penurias, las veces que estuvo en las cárceles, cómo predicó, cómo todos le dieron la espalda como Onésimo, Diótrefes, todas las angustias que vivió como apóstol, sino que Pablo es el encargado de utilizar por primera vez la palabra arrebatamiento. Él la utiliza, no la usó Jesús con ese nombre, aunque vamos a ver más adelante, Jesús aludió al arrebatamiento con la palabra tomar. Jesús dijo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán caminando, uno será tomado, el otro dejado. Dos estarán muriendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Vemos claramente que Jesús sí habló del arrebatamiento, lo aludió de una manera contundente, pero Pablo, ya bajo la dirección del Espíritu Santo, trae la iluminación y la revelación de algo que, por cierto, los profetas no conocían. Esto es importante explicar. Moisés, Jeremías, Isaías no hablan de un arrebatamiento, porque es un misterio, dice Pablo. Es un misterio el arrebatamiento, dado solamente en la era de la iglesia. Es cierto, hubieron arrebatamientos en el Antiguo Testamento, yo mismo lo he predicado, el arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Elías, el arrebatamiento de Jesús, que después de resucitar fue llevado en una nube al cielo. Claro, hay arrebatamientos en el Antiguo Testamento, claro que sí. Pero una doctrina, un cuerpo concatenado de enseñanzas que desarrollen precisa y específicamente este tema del arrebatamiento, no hay en el Antiguo Testamento. Escúcheme bien, lo que sí hay en el Antiguo Testamento es multitud de doctrinas sobre la segunda venida. Esto sí es importante que me entienda. Sobre la segunda venida de Cristo a la tierra, el Antiguo Testamento abunda. Tal es así que Zacarías dice que el Señor descenderá sobre el monte de los olivos en Jerusalén y el monte de los olivos se partirá. El profeta Isaías dice, si rompieras los cielos y descendieras, y se va a romper el cielo, dice que el Señor descenderá. Uno puede ver claro, es más, Daniel dice, yo vi a uno como hijo del hombre,
que venía desde el cielo en medio de las nubes. Claro, la segunda venida está escrita en todo el Antiguo Testamento. La segunda venida. Pero el arrebatamiento como tal aparece solo en el Nuevo Testamento. ¿Me está escuchando? ¿Aló? Solo en el Nuevo Testamento. Podrán, lo repito una vez más, haber alusiones al Antiguo Testamento, perdón, al arrebatamiento en el Antiguo Testamento, pero no hay una doctrina organizada, clara, detallada en el Antiguo Testamento. El arrebatamiento es un misterio revelado por el Espíritu Santo para que los creyentes de la iglesia que vivan en el último tiempo sepan, se preparen y esperen en santidad el momento en el cual suene una trompeta y el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, se lleve consigo, a los suyos. Quiero que me acompañe, por favor. Hay algo más que quiero resaltar, perdónenme un momentito, acerca de esta carta del apóstol Pedro. ¿Cuál es el discurso de estos payasos? Llamémoslos payasos, aunque tal vez, como una vez le dije yo, estos predicadores de la prosperidad son unos payasos, dije. Y me escribió un payaso y me reclamó, me dijo, por favor, deje de denigrar a mi gremio. Me dijo, déjeme de atacar. Yo me gano la vida honestamente y yo hago reír a los niños, llevo alegría a los niños. No me venga a decir que payasos son esos sinvergüenzas, porque payaso soy yo que de trabajo me gano el pan de cada día con esto. Bueno, burladores los llama. Estos burladores dice que andan guiados no por el Espíritu Santo, sino según sus propios malos deseos, sus concupiscencias. Mire, yo me he puesto alguna vez a pensar, a tratar de entender por qué tanta obstinación en tantos predicadores en nunca querer tocar el tema de las profecías bíblicas de la vida eterna, el arrebatamiento y demás. Y créame, le soy sincero, lo único que a mí tal vez me hace entender el por qué es que esta gente tiene su corazón en el mundo y en las cosas de este mundo. No hay más. Aman lo terrenal, lo material, lo pasajero, lo circunstancial. No tienen la mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales, imperecederas, espirituales, en aquellas cosas que durarán por todos los siglos. No les ha amanecido todavía, no les ha entrado en el coco, en el mate, no les ha entrado todavía esa palabra que dice que la vanagloria, los deseos de los ojos y los deseos de la carne pasan, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos cuates no han entendido todavía, no han entendido que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la persona que tiene su nombre en el libro de la vida, ya no es de este mundo, sino que es celestial, y aguarda con ansias la hora en la cual se cumpla la expectativa para la cual se convirtió al Señor. Yo me convertí al Señor no solo para escapar del pasado horroroso que tuve en el mundo. Sería engañarme a mí mismo. No puede ser que la persona se convierta al evangelio solo para dejar la droga, el alcohol, para superar un problema emocional, un problema económico, una crisis. A ver, quiero que me entienda, por favor. No creo que un verdadero hijo de Dios se convierta al Señor solo para salir de un problema. Yo creo que el verdadero hijo de Dios se convierte al Señor para salir del problema, pero para ir a una eternidad con Dios y con una convicción de que eso le espera por delante. Porque si no lo hace así, ocurre lo típico que pasa. Hay mucha gente que llega enferma en una campaña evangelística y Dios lo sana y al día siguiente ¡pum! Claro, ¿por qué? Porque no entendió que el propósito de Dios no es librarte de tu pasado, sino darte una eternidad. ¿A cuántos dicen amén? O propósito de Deus para você é que você fica livre do seu passado e tenha livre
permanente, eternidade com Ele, uma eternidade, um caminho permanente com Ele. Não se pare de sofrer, não. Debe ser la tanga de Jezabel. Miren, escuchen, ese es el problema. Y cuando yo encuentro este pasaje, que andan según sus propias concupiscencias, puedo entender que su mente es carnal, terrenal, materialista, netamente humanista, y presentan un evangelio de Jesús, te resuelve todo aquí y las cosas son aquí y no te preocupes del mañana. Por último, todavía no vino, no creo que venga, siempre han dicho que vendrá. ¿Ahora me entiende? Para estos predicadores, Jesús es un solucionador de problemas terrenales. Eso es lo que predican. Y no enseñan que Jesús es un salvador que quiere a su pueblo con Él para siempre, en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso, Señor. Eso es predicar un evangelio a medias. Eso es predicar un mensaje terrenal. Terrenal. Yo el otro día tengo una compañera de curso en italiano allá en Bogotá, en mis clases de italiano, y esta mi compañera me dice, oye, me dice, yo tengo una señora que me arregla las uñas, el pelo, unas cosas que las jefas se hacen. Entonces me dice, ella es cristiana. Y yo le digo, no sé, el otro día me estaba hablando y me dejó asustada. ¿Sí, de qué? Le digo, ella es cristiana, no sé a qué iglesia irá, me dice, pero me empezó a decir que Cristo va a venir, que el Señor Jesús va a venir pronto. Yo no creo eso, me dice. ¿Qué va a venir Jesús aquí? ¿Ya para qué va a venir? No tiene que venir. Eso lo dice una persona católica. Imagínese. Yo puedo entenderlo, pero que me lo diga un pastor evangélico, que me lo diga un creyente evangélico, no. ¿Pero acaso no dice Pedro? Aquí lo dice. No, ¿para qué va a venir? No vino en 2000 años, ¿para qué va a venir? Ya no, dejen de tonteras. Esos que se van a ir en ovnis, eso decía Dante Hebel, ¿no? Se van a ir en platillos voladores, esos. Menospreciando, burlándose, ridiculizando, tomando en mofa. Y vuelvo y le digo, ridiculizar, esa es la palabra correcta. Ridiculizando una verdad, escúcheme bien, una verdad, y esto es lo grave del asunto, ridiculizando una verdad que le dio esperanza a la iglesia en los más terribles momentos de persecución. O sea, si hay algo en lo cual, escúchame, si hay algo en lo cual la iglesia descansó y tomó aliento en medio de las persecuciones de Contragano, Diocleciano, Nerón, en la época del Imperio Romano, en ese momento en que los cristianos eran entregados al hocico de los leones para que se los devoren, ahí en vez de ir a ver al DIM contra el Nacional en el Atanasio Girardot, el deporte dominical, ¿cuál era? Ir a ver a los cristianos devorados por los leones en la Plaza de Toros. Ese era su deporte, esa era su diversión, pura carnicería. En ese momento, cuando Nerón agarra a los cristianos y los amarra a los postes de la ciudad de Roma, y cuando empezó a caer la noche, les echó ahí fuego, les prendió fuego y los hizo andar como antorchas para iluminar la ciudad. En esos momentos de persecución, escúcheme bien, fue cuando más los apóstoles y los cristianos de aquel tiempo, escúcheme bien, amaron, esperaron, predicaron, anhelaron el arrebatamiento. Y los mantuvo cohesionados esa esperanza. Ahora sí me va a entender 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hermanos, hermanas y suegritas paisas, ¿van a entender? Queremos agradecer a el pastor Antonio Correa,
que desde la República de Honduras está retransmitiendo esta predicación al mundo entero. Agradecerle también al pastor Raimundo Ramos, que desde mi ciudad de nacimiento, La Paz, en Bolivia, está a su vez a través de Radio Shekinah Luz del Mundo retransmitiendo, y también por las redes sociales, esta predicación a tantas naciones. A estos siervos de Dios agradecerles de todo corazón, porque desde Honduras y desde Bolivia se está haciendo llegar este mensaje a tantos lugares, y también a quienes nos están viendo a través de @DavidDiamondOficial, @DavidDiamondOficial, nuestro único Facebook ministerial. Por favor, tomen nota de esto, únanse a las redes sociales, @DavidDiamondOficial, tanto en Facebook como en YouTube, para que puedan ver estas predicaciones. Bien, mire, quiero que vean por favor 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la pregunta, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Mire, hermano, es que es tan importante. A ver, vamos a ir lento, lentito, con calma, como la tortuga. A ver, quiero que me entienda esto. La diferencia entre la fe cristiana y cualquier otra creencia, llámese budismo, hinduismo, islamismo, cualquiera, radica básicamente en que nosotros no creemos en un líder muerto. ¿Me entendió? Nuestra fe radica en que creemos en que Dios se hizo hombre, vino a la tierra a morir por los pecadores, y al resucitar, vencer a la muerte, fue ascendido vivo a los cielos, donde nos espera. Si usted no entendió eso, usted es cualquier cosa, no un hijo de Dios, no es cristiano, no ha entendido la riqueza del evangelio. Pablo lo dijo, escúcheme bien en estas palabras tan contundentes: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación, vámonos a chupar. Claro, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Vámonos a la cantina, compadre. Ya que estamos en Medellín, tomemos aguardiente. Claro, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Perdiendo el tiempo. ¿O no es así? Claro, está muerto, pues. Religión muerta como muerto el líder. Pero Pablo dice, Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El corazón del evangelio se fortalece en la resurrección de aquel que dio su vida por la iglesia, que venció al diablo, venció el pecado, venció la mundanalidad y venció la muerte, y tiene un poder indestructible y un reino sempiterno. ¿Cuántos alaban a Dios? Terrible. Imagínense, hermano, esa verdad es contundente. Jesús venció a los infiernos, descendió al centro de la tierra, y ahí mismo le fue a dar el garrotazo al diablo. Le dijo, bueno, diablo, te tengo una mala noticia. Yo no me voy a quedar aquí. Ya llevo 70 horas, y en 2 horitas ya tengo que estar saliendo de aquí. Así que, diablo, tú y tus demonios van a reconocer quién soy yo, aquí mismito. Porque dice que predicó a los espíritus encarcelados y venció la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte. Al mismo diablo le dijo ahí abajo, venga para acá, sarnoso. Se acabó el cuento con usted. Y cuando se cumplieron las 72 horas, 3 días y 3 noches, Jesús le dijo, diablo, chao, te vencí, y resucitó. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Ahora miren, esta fe basada en la resurrección y en el poder y en la inmortalidad del evangelio
es el eslabón que Pablo habla para hablar del arrebatamiento. Sí, increíble. Pablo pudo haberse basado en cualquier aspecto de la fe de la iglesia y hablar del arrebatamiento. No, mire con qué lo casó el tema. Lo agarró. Mire con qué enganchó. Decimos esto, 14, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también de importante es que Dios traerá con Jesús a los creyentes que han fallecido, a los que durmieron en Él. Tan importante como la resurrección del fundador de la iglesia es la resurrección de los que crean en Él. ¿Se da cuenta? Tremendo. Y agarra y dice, por lo cual, 15, os decimos esto en palabra del Señor. Oiga, esto no es palabra de un teólogo. Esto no lo inventó el Chapulín Colorado. Esto no lo inventó Mafalda, ni Condorito. Esto no lo predicó el ángel Moroni que se le apareció a José Smith y fundó la secta mormona. Esto no lo predicó José Smith, no lo predicó Charles Tyson Russell, fundador de la secta de los Testiguines. Esto no lo inventó Aristóteles, Platón, Sócrates, ni ningún filósofo posterior al cristianismo. No lo inventó el Papa Frita de la Baticueva. No, textual. Dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Punto. Esto es palabra de Dios, es palabra del Señor, el dueño, el jefe. Como un día estábamos andando por el mercado aquí y un señor me dice, patrón, ¿qué quiere que le venda? Patrón, ¿de qué dice Pablo Escobar? Patrón, el señor. Está marihuanao ese. ¿Cómo así que patrón? Aquí el patrón habla, el dueño, el jefe, y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del jefe, el Señor. ¿Y por qué el Señor no lo dijo con su boca antes? Lo que les dije, vuelvo y se lo repito. Todavía eran burritos, no entendían. Ahora el Espíritu Santo, para este momento de la historia ya, a través de Pablo, prepara el corazón de los creyentes y les dice, muchachos, les tengo una buena nueva. Algo que se los voy a explicar en detalle, de lo cual Jesús mencionó, pero ahora les va a quedar más claro. Y esto viene de parte del Señor, lo dice. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Ya lo he explicado múltiples veces. La palabra dormir se aplica en la profecía bíblica a dos grupos de personas: los niños que fallecen y los creyentes fallecidos. ¿Ya? Y la palabra dormir es lo que tú haces en tu cuna cuando hasta hablas en lenguas de dormir y recoges ofrenda. Bueno, roncas. Ahora miren, escuchen. Hay la palabra dormir como descanso físico en la noche para la persona, pero dormir espiritualmente en la profecía bíblica refiere a niños fallecidos y creyentes fallecidos. Lázaro duerme, dijo. La niña no está muerta, está solo dormida. Dormir se aplica a creyentes y niños fallecidos. ¿Me entendió? Vale, vale. Si no entiende, ya sabe, ¿no? Ya lo he dicho. Ahora escuchen. Por favor, atienda acá. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. O sea,
Hace un tiempo atrás en Miami, en Estados Unidos, hice una prédica que se titula El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia en cámara lenta. Y me fui más o menos un poquitico como estoy mencionando aquí, pasito a pasito. No es cumbia, pero pasito a pasito, ¿ya? Bueno, dicen que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. O sea, que va a acontecer un evento, dice, ordenado por el Señor, en el cual niños fallecidos y creyentes fallecidos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, arriba, dice que esos dos se levantarán, serán traídos por Dios, como dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los levantará, no todos los muertos. O sea, mire, aquí quiero que me entienda. Tal vez usted ya es cristiano, tiene muchos años en el evangelio y lo que le estoy predicando es clase de A, E, I o U, 1 más 1, 2. Ay, otra vez lo mismo. Pero entienda, cuate, tal vez el que está a su lado lleva 4 años en una iglesia y no sabe ni lo que es segunda venida, menos arrebatamiento. Es más, no, confunde a Tomás con Simón. O cree que Jonás se comió a la ballena. Todo al revés. Entienda, porque tengo que ser claro. Vamos al grano, dijo la gallina. Vamos. Escuche. Habla de 2 grupos. Los que durmieron, y aquí viene este grupo, porque el Señor mismo, otra vez el Señor. Primero palabra, os decimos esto en palabra del Señor, y ahora el Señor mismo. Y esto es importante. Usted puede decir, ay, ¿cuál es la razón de decir el Señor mismo? Puedo haber dicho el Señor. Mire por qué. Con tanta marihuanería que se predica, fíjese, ¿por qué le digo? Hace un tiempo atrás, recordarán ustedes, apareció un predicador que se llama William Soto Santiago, ¿recuerdan? Un puertorriqueño. Uf, en la época de los 70 apareció este pana. ¿Y qué dijo? Yo soy la segunda venida de Cristo, dijo. ¿Se presentó así? Él se cree Jesús en la segunda venida. Nada sería eso. Como él, muchos locos y locas, porque ahora hasta locas hay. Como una que en el Japón hace poco tiempo atrás dijo, yo soy Dios hecho hombre por segunda vez en la tierra, pero es mujer. ¿Quién entiende eso? Y para justificar dice, es que yo soy diosa también. Es una secta toda rara. Mezcla de marihuana, crack y cocaína junta. Locos son. ¿Cómo pueden predicar esa ridiculez? Pero como lo hemos dicho innumerables oportunidades, el que haya tanto loco nos sorprende, pero que demasiado loco les crea, eso sí es impresionante. ¿Cómo pueden creer esa locura? Bueno, un montón de gente a lo largo de la historia dijo, yo soy Jesucristo. José Luis Miranda, ¿se acuerdan ese? Igual. Yo soy Jesucristo, hombre, soy la segunda venida de Cristo. Después dijo, soy el anticristo, claro, una bestia. Él mismo lo dijo con su propia boca. Y sus seguidores hasta ahora lo aplauden, muerto. Y poco antes de morir se cambió el nombre, dijo, ya no soy el anticristo, soy Melquisedec. Y ahora la esposa, la vieja es la que dirige. Y desgraciadamente creo que esta paisana suya. Cristo Lisbeth se llama la vieja, ¿no? Cristo Lisbeth. Imagínese usted. Yo mismo me pregunto, a veces yo disculpe que sea tan jocoso, como una vez dije en una prédica en México, el diablo en problemas. ¿Qué dirá Satanás al escuchar predicar a esta gente? ¡Ah! Ni a mí siendo el diablo se me ocurre eso. El mismo diablo se asusta.
No, no. Imagínese. ¿Qué dirá Satanás? Ojalá que no vengan al infierno estos tipos. Ya me imagino, demonios, sí, cuando se muera Nicolás Maduro, se paran en la puerta del infierno y me lo echan fuera en el nombre de Jesús, porque ese man viene acá y me deja la bancarrota del infierno, me lo acabó el país, me lo arriba, me lo apaga todo, terrible, acaba con todo ese, una plaga. Satanás debe tener terror con esa gente. El mismo diablo debe estar con dolor de cabeza y jaqueca escuchando a estos predicadores y políticos. Horror. Mire, perdónenme que sea un poco jocoso, pero es que quiero que me entienda bien la gravedad del problema. Por eso Pablo es tan detallista y dice, el Señor mismo, no se dejen tomar el pelo. Y vamos a ver ahorita que en Hechos de los Apóstoles ya los ángeles lo habían dicho. Este mismo Jesús que fue tomado, así mismo vendrá. Este mismo Jesús, no otro loco que se crea Jesús. Porque con tanto loco que hay ahí, y lo peor de todo, que deberían estar en un manicomio y están en los púlpitos. Terrible. Viejas que escuchan hablar a los billetes y todo. ¡Ay! No, y esa señora hace poco tiempo atrás, recordarán que vino a Colombia, que hace 3 meses, y vino a una iglesia en Bogotá y les hizo comer chulupis. ¿Qué? Una como chulupi, ¿qué se llama? Yo qué sé qué llaman acá. Bueno, con una cosa que brinca como langostín. Y los metió en miel de abeja y les hizo comer todo, porque dice que era el alimento de Juan el Bautista y que entraba la prosperidad así. ¿Qué le vendería? Cucaracha, ¿qué sería? Chapulín. Chapulines eran, pues, chapulín o cucaracha. Mire, mire, dice que con eso, que eso comía Juan el Bautista, pobrecito ese pata. Terrible. No, y lo más gracioso que dice, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Terrible, ¿no le digo? ¿Qué dirá Satanás? De verdad, el mismo diablo debe decir, ni yo siendo diablo diría eso. Terrible. Es tan peor que Satanás tiene mejor testimonio. Y es verdad, Satanás tiene mejor testimonio que estos predicadores, porque la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Estos, ¿qué van a temblar? Se burlan. Tan peor que Satanás. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, dice la Escritura. Satanás cree y tiembla. El diablo tiembla. Pero estos predicadores están peor que el diablo. Escuchen, el Señor mismo, no se dejen engañar con suplantadores o impostores, dice. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con esto está claro. Descenderá del cielo y será un momento glorioso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los muertos, sino los específicamente creyentes. No todos los muertos, sino solo aquellos que antes de morir en este mundo confesaron con su boca, con su corazón y de rodillas que Jesucristo es el Señor. Y lo creyeron y lo vivieron, con sus errores, luchas que cualquier creyente tiene, pero tuvieron clara la convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ellos, dice, ellos resucitarán primero. Los otros muertos siguen ahí. Está hablando
de una verdadera muchedumbre. ¿Usted puede calcular la cantidad de cristianos que habrán fallecido desde que Jesús fundó la iglesia? Es más, los grandes arqueólogos hasta el día de hoy siguen descubriendo catacumbas, ruinas de lugares donde los cristianos de la época de la iglesia primitiva habían sido masacrados, torturados. Ahí están. A muchos otros los agarraron, los destrozaron por completo, no dejaron sus rastros. Nadie sabe dónde están enterrados. Es más, diseminados sus restos, como quiera que sea. Pero usted puede calcular lo que es eso. Son millones de personas que dejarán el polvo y se levantarán en gloria en aquel día. Vencerán la muerte como aquel que venció por nosotros primero. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, vean, escuche. Dice la escritura acá: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es interesante. ¿Quién viene de qué lugar a este encuentro? Jesús dice que bajará del cielo. Y estos cuates salen de la tierra, otros del mar, porque también los fondeaban, los echaban vivos al mar. Saldrán. La pregunta es: ¿de qué cielo viene Jesús? La Biblia es clara y dice que hay 3 cielos. El mismo rey David dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. Shamaim en hebreo es plural, cielos, no es singular. Arrepentidos porque el reino de los, no dice del cielo, de los cielos se ha acercado. Plural. ¿Me está entendiendo, no? Listo. La escritura dice que Jesús está en el 3er cielo. Pablo dice: conozco un hombre sin cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. 2 de Corintios 12:4. Fue arrebatado al paraíso, al 3er cielo, donde vio y oyó cosas inefables que no les ha dado al hombre expresar. Se habla de un 3er cielo, y se entiende que ahí está la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Jesús descenderá desde el 3er cielo. Imagínese que va a salir de debajo de la tierra. Extremos totalmente opuestos. Pero en el medio hay otro grupo, verso 17. Luego nosotros, los que estemos sobre la superficie de la tierra, pues, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, mire, hay un grupo que viene desde abajo, los muertos. Otro que está en la superficie, los creyentes vivos. Y Jesús que viene desde el 3er cielo. ¿Y qué va a pasar? Seremos arrebatados. Ahorita explico esta palabra. Arrebatados juntamente con ellos. Esto es importante. Es un evento conjunto que reúne a una muchedumbre. Vuelvo y le digo, es incalculable la cantidad de humanos que dejarán la tierra, o porque hayan estado bajo ella o porque estén caminando encima. Miles de millones.
vaciarán de su presencia este lugar, arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Otra vez dice el Señor, tercera vez, al Señor en el aire. Me detengo. Fíjese la relación. Resurrección del Señor, palabra del Señor, el Señor mismo y recibir al Señor. Y todavía falta uno, espere. Quiero que me entienda. Recibir al Señor. O sea que la iglesia sube a encontrarse con Él, pero quien llega primero a la cita es la iglesia. Por centésimas de segundos, minutos, yo no sé, el reloj de Dios es diferente al nuestro. Pero la iglesia llega primero al lugar de la reunión. Y el Señor se reúne con su novia, la iglesia, no en la tierra. Esto tiene que quedar claro. Si quiere que le diga, a ver, ya, no me va a malentender, pero esto viene a ser literal un encuentro extraterrestre, porque fuera de la Tierra, fuera de la órbita terrenal, fuera de la Tierra es el encuentro. La iglesia sube en las nubes para recibir al Señor. No es como muchas veces uno se imagina que el Señor Jesús va a estar en una nube ahí. ¿Vendrá o no vendrá? Gabriel, sí, ese gordito, súbemelo, es muy pesado. Sube. Imagínese usted, ¿qué tal fuera eso? ¿Cómo cree que fuera eso? Que el Señor le diga, ¿y dónde está Juancito? Uy, Señor, pesaba demasiado, me fracturé el ala, lo tuve que dejar en Júpiter. Terrible, imagínese eso. Los ángeles cargando en hombros a los humanos. Mejor cosa, ¿cierto? Aquí eso no va a pasar. Aquí el pasaje bíblico en cuestión dice que en las nubes, no dice naves, dice nubes, la iglesia subirá para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, aire. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar del universo se encuentra la iglesia con Jesús? En el segundo cielo, ¿se entiende? En el segundo cielo. El primer cielo es la atmósfera. Se entiende que la iglesia va a pasar eso rápido. ¡Fum! Pasó rápido. Jesús baja del tercer cielo. ¿Dónde llega? Al segundo. Punto neutral. Punto neutral. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es la iglesia la que sube. Es la iglesia que llega primero a la cita ahí arriba. Será la iglesia que, suspendida en el aire, imagínese, usted puede imaginarse voltear ahí arriba, mirar ahí, estás parado sobre una nube con un cuerpo diferente al que tienes en la tierra, y mirar a todo lado y ver que no alcanzas a ver el final para allá ni el final para allá. Una multitud, todos uniformados, vestidos de blanco, parados sobre nubes blancas. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Es tremendo. Mirar, date vuelta, y todos ahí en el aire con las manos levantadas, cuando de pronto ¡bum!
se abre el tercer cielo y la iglesia levanta la mirada para arriba y el Señor Jesucristo baja desde la Nueva Jerusalén a encontrar a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? Amén. Den un aplauso al Señor. Qué impresionante. Impactante, porque a mí me sobrecoge, me deja temblando, porque imagínense lo que es eso. Miles de millones de personas ahí arriba gritando, alabando a Dios, adorando a Dios, y de pronto que Jesús aparezca ahí, salga del tercer cielo y toda la iglesia lo vea venir al novio preparado para recoger a la novia. Recibir al Señor en el aire, lea bien, recibir al Señor, no el Señor a la iglesia. Nosotros subimos a recibirlo. Y cuando el Señor se acerque nos dirá, bueno, para arriba, suba un piso más al tercer cielo, a la casa de mi Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tremendo. Mire, esto es impactante. Yo quiero agradecerle una vez más, ¿verdad?, al pastor Antonio Correa, que a través de su Facebook también y de 3 vías móviles de Radio Cristo Viene, desde Honduras está retransmitiendo esta predicación. Al pastor Raimundo y todo el mundo allá en Bolivia. Raimundo se llama, Raimundo y todo el mundo. Bueno, ahora escuchen. Miren, recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Esto es la promesa de la eternidad. Esto en gramática se conoce como adverbio de tiempo. Ahora, ayer, mañana, siempre. Estaremos siempre con el Señor. Por eso el arrebatamiento es importante, porque es la consumación de una promesa para la eternidad. ¿Quién más que Satanás va a ser enemigo de esta verdad? ¿Quién más que el diablo puede estar detrás de una predicación mentirosa que les dice: Jesús no vino en 2000 años, tranquilo, no va a venir todavía, no se preocupen, vivan tranquilos el aquí y el ahora, tranquilos, y si Jesús viene, que venga, tranquilos, no se preocupen, vivan bien acá y no tienen de qué preocuparse si Jesús viene mañana o pasado mañana. Tranquilos, no se afanen, no es un tema tan importante. Mire, hermano, como dice Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Claro que tenemos que preocuparnos por nuestra vida en la tierra, claro que tenemos que vivir lo mejor posible delante de Dios aquí en la tierra, claro, pero dejar de predicar que Cristo viene y que tenemos una responsabilidad para que cuando ese momento ocurra estemos preparados, dejar de predicar eso es un crimen contra la fe de la iglesia. Y los que más han pateado el tablero, los que más han hecho por arrancar esta verdad del corazón de la iglesia, son, curiosamente, los apóstoles y los profetas de la prosperidad. Ellos son los que más han marcado la agenda, en así decirlo. Hago bien en así decirlo. De la iglesia contemporánea, que está buscando borrar
todo vestigio de predicación sobre este tema. Por eso le digo una vez más, perdóneme que sea tan insistente. Es impresionante cómo evaden, evitan, nunca hablan de este tema en las iglesias. Son muy contados los pastores que en una predicación le van a hablar a la gente de que Cristo viene pronto. Pareciera que ese fue el mensaje de los viejos. Ese mensaje murió con Gille Ávila. Al morir Gille Ávila, murió la efervescencia de la predicación de que Cristo viene. Eso quieren hacer creer, eso se lo quieren tragar entero. Pero mire, aunque Gille Ávila haya muerto y miles de predicadores que portaron esta verdad en su corazón y en sus labios y les costó penurias el llevarlo a naciones enteras, habemos otros que hemos tomado la posta y no nos cansaremos de predicar y de decir: Cristo viene, el arrebatamiento está cerca. Por una razón sencilla: esto es palabra del Señor, no de un hombre. Usted escuche el mensaje de estos predicadores de la prosperidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar, Dios quiere darte, Dios quiere que tengas cosas materiales. Pero no hay un mensaje eterno. ¿Para qué uno se va a ir al cielo, viejo, si está bien en la tierra? Dígame. Hasta por lógica, pues, hermano. Y esas iglesias y predicadores que todavía se agarran uñas y dientes, como sea, con el último aliento, a la expectativa y la predicación de que Cristo puede venir en cualquier momento. Hoy en día nosotros, los predicadores de esa enseñanza bíblica tan vital para la congregación, somos escarnecidos, ridiculizados y tenidos en poco. ¿Me está escuchando? Hoy en día, se lo voy a decir de esta manera. Qué triste decirlo, a ver, que no suene tan feo, pero que no deje de ser real. Ya no es un negocio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ya no es un negocio invitar a predicadores de profecía bíblica. Es terrible. Ya no es un negocio. El negocio es, escuche, el negocio en el cual todos ganan es traer a un asaltante. Como dicen en mi pueblo, Intindiquichu Manachu, ¿me han entendido? Ese es el negocio. Ese es el negocio. Traer a un comerciante de la fe, a un vendedor de ilusiones y mentiras, a un charlatán, a un culebrero, como le llaman en Colombia, a un pajpaco, como decimos en Bolivia. Ese es el negocio. Por favor, luego conversan. Ese es el negocio. Que el predicador venga y recoja la mayor cantidad de dinero posible y miti con quien lo invite o lo que sea. Que la gente salga, entregue el celular, entregue el carro, entregue la casa, se despoje, se vaya a pata a su casa, así, aunque sea sin zapatos, no importa, hasta las medias, bienvenidas, así con pecueca, no importa, la venden. Lo que sea, pero traiga. Pero mire,
usted va a ver que el mensaje ya no es, escuche, el mensaje ha dejado de ser, entiéndame, cristocéntrico. Por favor, quiero que me entienda esto. El mensaje en la mayoría de las iglesias hoy ya no es cristocéntrico, es creyentecéntrico. Es el creyente y su necesidad, utilizando a Jesús como un medio para satisfacer la misma. Ya no es el Señor Jesucristo la meta de la fe. No, Jesús es la aspirina que te soluciona el dolor de cabeza, que te cura la enfermedad, que te saca de la pobreza. Lleves esta pastilla mágica, efectiva contra todo. Es un medio. Y en el centro ya no es Dios, es el humano. Dios al servicio del hombre, Dios arrodillado al hombre, regalando cosas como Papá Noel para ganar seguidores como si fuera un político buscando votación. ¿Me está entendiendo? Ese es el Jesús predicado en la mayoría de las iglesias. Un Jesús que se arrodilla al hombre y le dice: por favor, sígueme, ven en pos de mí, sígueme, te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar lo que quieras, trae, ven, sígueme. Un Jesús arrodillado al hombre, no un Jesús soberano y rey que le dice al hombre lo que tiene que hacer. Por ende, usted se va a dar cuenta cuán marcado está el territorio entre quienes aman al mundo y las cosas de este mundo porque su corazón y su tesoro está en este mundo, y entre quienes aman a Dios y tienen su corazón en el cielo y esperan que del cielo venga Jesús y nos saque de acá. La iglesia tiene que ubicarse donde quiere estar, a qué tipo de predicador quiere escuchar, pero sobre todas las cosas tiene que definir de una vez dónde quiere ir. La iglesia ha entrado en una etapa en la cual, como dijo el profeta, si el Señor es Dios, síganle, y si Baal es Dios, pues váyanse con él de una vez, hombre. Coja la maleta y vaya. Es caótico. Mire, yo contaba como una anécdota que me quedó marcada hace tantos años esta experiencia. Es una experiencia que yo viví en el Brasil hace años atrás, muchos. Yo fui a una iglesia brasileña a predicar, no era el Pare de Sufrir, por si acaso. Esos piojos. Miren, y yo estaba en el hotel haciendo hora para ir a la predicación y estaba cambiando de canal y me topo con una monja predicando que Cristo viene. Yo no la podía creer. Una monja carismática católica. Y la monja diciendo que Cristo viene pronto, que se prepararan para recibir al Señor, que vendría pronto, y que todo lo que estaba pasando en el mundo, decía la monja, ¿verdad?, era una señal que Jesús ya estaba a punto de venir a recoger a su pueblo. Increíble. Ni siquiera lo confundió con la segunda venida, que sería lo común. No, la viejita tenía claridad meridiana sobre lo que es arrebatamiento, diferenciado de segunda venida. Y la monja predicando que Cristo viene, y usted tiene a pastores diciendo que no. Uy, como dijo Jesús, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Mira lo que pasó en el tsunami de Indonesia de hace pocos días atrás. El mundo impactado, otro tsunami, terror en el mundo. ¿Qué respuesta le vamos a dar al mundo?
Ay, no, la naturaleza. La naturaleza. Para eso, que lo diga un periodista, no un predicador. Porque los periodistas son buenos para atribuirle poderes mágicos a la naturaleza. La naturaleza se autogobierna, hace lo que le da la gana. Increíble. Para eso que lo digan ellos, pues. No es la naturaleza, mi amigo. Es Dios haciendo cumplir su palabra. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Todo esto se va a cumplir. Miles de muertos, multitudes de desaparecidos. E impacta la escena. Hay una toma que se ha convertido como emblemática en este tsunami de Indonesia. No sé si vieron ustedes. Un ídolo de oro, prácticamente como bañado en oro, no sé si vieron. Una estatua de un dios, entre comillas, que estaba a 40 metros de altura, se vino de abajo, ¡bum!, con el pico para tierra. Dios humillando por la idolatría a todo ese pueblo. Como diciendo Dios, ahí está su Dios, a ver que los ayude. Si él mismo está tirado ahí boca abajo, a ver que los salve. Pues. Un juicio de Dios por la idolatría de los pueblos, el paganismo. Y déjeme decirle que en Indonesia Dios tuvo mucha misericordia en los últimos años, porque como quiera, de una manera u otra, en ese país se ha levantado un fuerte pueblo evangélico, temeroso de Dios. De hecho, en Indonesia hay muchas iglesias evangélicas, pero también ha cundido esa maldita falsa enseñanza de la prosperidad. Y digo bien, maldita, porque la Biblia dice que si alguien predica otro evangelio, sea maldito. La maldición de Dios cae sobre esos predicadores falsos. Imagínense. Es triste ver el sufrimiento de esos pueblos, pero yo me puse a pensar, y el otro día recordaba, se han cumplido hace 15 días, sí, 15 días más o menos, se cumplió un año del devastador huracán María que golpeó Puerto Rico, ¿recuerdan? El año pasado, todas las islas del Caribe, en especial Puerto Rico. Y yo viví esa experiencia allá, porque pues me tocó estar en Puerto Rico predicando en esos días, cuando vino el huracán y prácticamente nos dejó aislados más de 2 meses. Y fue una tragedia, oiga. Yo le digo, mire, para mí una de las ilustraciones más contundentes del arrebatamiento y lo que pasará en el mundo, no me la contaron, me tocó vivirla. Y se los dije a los puertorriqueños cuando les prediqué allá. Les dije, miren lo que pasó en esta isla. En la tarde, qué hermoso, frondosos los árboles, maravillosos. Para el día siguiente, hermano, no habían árboles en pie con follaje. Era un cuadro desgarrador. Era como ¡pam!, abrir los ojos en la mañana y estar en otro país. Eso fue lo que vivimos. Hermano, no había agua, no había luz, pero la gente de lo que más sufrió, ¿sabe qué fue? Que no había internet. Era más desesperante la gente buscando internet que buscando comida. Increíble. Y el gobierno decía que solo habían muerto unas cuantas personas. Hoy, después de un año, recién medio que salen las cifras oficiales y dicen que superaron los 3.000 muertos. Yo creo que hubieron más, porque a mí cuando me tocó andar por Puerto Rico en ese tiempo, donde usted pasaba había olor a muerte. Desgarrador el panorama. Las carreteras trancadas por los árboles tirados por el piso, puentes, todo un desastre. Y mire, ¿a quién le pegó el golpe? A Puerto Rico, que nos dio a uno de los más grandes predicadores como Gigi Ávila. Y Puerto Rico hoy en día ya no es cuna del evangelio ni de evangelistas, se ha convertido en centro de apostasía. Es increíble. Y era sorprendente en Puerto Rico en esos días del huracán, y permíteme que le cuente esto, que rememore lo que a mí me tocó vivir, porque me dejó una gran enseñanza. Era impresionante, oiga, cómo las iglesias de los apóstatas,
increíble, se les voló el techo, no les quedó nada. Iglesias construidas de estos de la prosperidad, la Wanda Rolón o Wanda Rolex, no sé cómo se llama, todos esos, sus templos, hermano, quedaron hechos pedazos. Y mire que estaban hechos con buen material, porque son iglesias ricas. Y habían pequeñas iglesias de venesta, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama aquí en Colombia, vivo tanto y nunca aprendí esa palabra. Lo que utilizan en los colegios para hacer artes plásticas los niños, cortando esa cosa. Increíble. Quedaron en pie. Increíble. Yo me acuerdo esa noche del huracán, el viento soplaba, hermano, alcanzó más de los 400 kilómetros por hora. ¿Saben lo que es eso? Parecía que el viento hablaba, rugía como un león. Quienes tuvimos esa experiencia, era impresionante. Uno veía, hermano, se escuchaba cómo pasaban puertas, techos, sillas, todo se lo llevó el viento. Carros los levantó y los tiró contra los árboles, de la fuerza descomunal del viento. Uno escuchaba lo que estaba pasando allá afuera. Y salir al día siguiente y en medio de semejante desastre, las aves no tenían dónde anidar, habían perdido sus nidos, los animales desorientados, todo un caos. Y mirar que casitas tan sencillitas, hechas de zinc, o lo que llamamos calamina nosotros, casitas de calamina, aguantaron el embate de 400 kilómetros por hora, y ver qué casas se vinieron para abajo, con toda su estructura. Y cuando uno va y predica, y mira eso, tú te acercas a la casa rústica, rudimentaria, y te dicen, es que nosotros somos evangélicos. Yo recuerdo una escena en Ponce, Puerto Rico, que nunca me olvido, la tengo tan grabada. Estábamos buscando comida y estábamos caminando, salimos una curva y vimos una casa de esas rústicas con un letrero en la puerta, ahí en la paredcita, apenas con lo poco de material, pero sí muy legible, que decía, estamos con vida aún, porque Cristo está con nosotros. Yo quedé tan impactado con ese letrero. Es que la verdad, hermano, pudimos haber muerto. Mi familia en Bolivia pensó que yo me había muerto, porque todas las noticias dijeron que todo Puerto Rico estaba devastado. Pasaron 2 meses y medio para que yo dé señales de vida. Todo el mundo pensó, se murió el rey David por allá. Chao. Adiós, gatito, miau. Séptima vida agotada. Increíble lo que me tocó vivir. Y yo me hice una pregunta y se las dije a los puertorriqueños, a los boricuas. Miren lo que pasó con la isla. ¿Se imaginan ustedes al minuto después del arrebatamiento? ¿Cómo será esto? Y ojo que Puerto Rico está condenada a desaparecer, porque la Biblia en el Apocalipsis dice, y toda isla y todo monte no fue hallado. Imagínate usted. Todavía no empezó la tribulación. Y mire lo que Dios es capaz de hacer para llamar a la iglesia a arrepentirse. Y vuelvo y le digo, le estoy hablando de Puerto Rico, un lugar que a lo largo de estos últimos 60, 70 años le dio los mejores predicadores a América Latina. Pareciera que se murió Gigi Ávila y con él toda una generación de predicadores que estaban enseñando la santidad, la sana doctrina y el arrebatamiento. Y esa iglesia en Puerto Rico cayó en un circo. Pero era impresionante, días después del huracán en Puerto Rico. Hermano, mire, ninguna iglesia organizaba campaña, nada. Hermano, cuando vino el huracán,
Hermano, a mí me tocó salir a predicar a las calles de Puerto Rico, con lo que pude, porque no había ni tecnología, muchos no había ni luz eléctrica. Los que tenían motor estaban a gasolina, con lo que sea, ya podían tener algo de luz eléctrica o tener un parlante para predicar. Pero los otros, a cuello pelado, hermano, salimos a predicar. Y era impresionante, hermano. Wow. A mí nunca me tocó vivir una experiencia como la que viví en Puerto Rico, ni creo que la vuelva a vivir. Además, no quiero vivirla más. Pero era impresionante, hermano. Apenas yo empecé a predicar, la gente lloraba. Y no era el predicador, es el mensaje de Cristo. La necesidad de Dios en medio de semejante desastre era como repartir comida al hambriento. ¿No sabías tú? Yo me daba la vuelta y no sabía de dónde llegaba la gente a escuchar la predicación. Y no teníamos ni siquiera medios buenos para hacer una campaña. ¿Qué, hermano? Si todo estaba destrozado. Y la gente llegaba y se tiraba al piso de rodillas. No tenía ni que decirle que se arrodillen. La gente llegaba y se arrodillaba. Habían perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Otros que lo perdieron todos sus bienes en el huracán. Se los llevó todo. Tuvo que venir el macetazo en la nuca, el golpe letal, para que Puerto Rico, ese momento, ¿verdad?, reaccione y busque a Dios. La experiencia que me dejó Puerto Rico a mí hace un año atrás fue clara. Si eso es capaz de hacer Dios, imagínense cómo será la tribulación. Y no durará una noche, como un huracán que pasa desde las 6 de la tarde y termina de pasar al día. El huracán en sí terminó de pasar como a las 2 de la tarde al día siguiente, pero ya estaba todo devastado, hermano. La gente que quedó viva, hermano, no podía creer que estaban vivos. No podían creer. Yo, hermano, escuchaba al día siguiente cómo la gente, hermano, se abrazaba, lloraban. No podían creer que hayan sobrevivido a eso. No podían creer cuando se encontraban, decía, estamos vivos, estamos vivos. Y mirar todo a tu alrededor en el piso destrozado. Y saber y entender una vez más cuán frágil es el ser humano. Y saber que en un segundo todo puede cambiar y convertirse para ti la vida en un verdadero calvario. Ahí es donde uno tiene que entender que para dos cosas tenemos que estar listos, porque pueden pasar en cualquier segundo: tu muerte o el arrebatamiento. Yo he quedado impactado por lo que viví en Puerto Rico, créame. Fue la lección más contundente de lo que son los juicios de Dios. Yo he estado presente en temblor, he estado en terremoto, me ha tocado de mucho, pero vivir lo que viví, hermano, puedo entender la desesperación de esos países que piden ayuda a gritos, ayuda internacional. Pero lo que más necesitas cuando un golpe así llega a una nación es el Evangelio. Es la medicina para curar a una nación. Entender que la muerte no es el fin. Entender que por más tragedia que golpea a un país, todavía hay esperanza. Mucha gente perdió todo en ese huracán. Otros perdieron familia, que es lo más doloroso. Pero hermano, mire, nosotros tenemos algo en el corazón.
que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la muerte tiene el poder. Bueno, escúcheme, hermanos, hermanas y suegras, escuchen. Verso 18. Para recibir al Señor en el aire, así estaremos por siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué cosa le dio aliento a la iglesia? Esta promesa. Estar para siempre con el Señor. Y ese siempre comenzará en el instante en el cual suene la trompeta. Ese es el instante. Cuando suene la trompeta, comenzará ese siempre con el Señor. ¿El mundo qué va a vivir? ¿Cómo será el mundo, Pastor David? ¿Cómo será el mundo un minuto después del arrebatamiento? 60 segundos después del arrebatamiento se desatará algo global, algo mundial, de proporciones jamás antes vistas. Nunca, no hay actor, no hay película de Hollywood ni película cristiana filmada que pueda describir lo que la humanidad experimentará un minuto después, solo 60 segundos después que Cristo haya recogido a los suyos. La desazón, el dolor, la angustia, la desesperación no tendrá comparación. Se respirará muerte, no vida. Se respirará calamidad, no esperanza. Y aunque la gente trate de explicar, de autoconsolarse, de mitigar su conciencia y de decir, seguramente los extraterrestres se llevaron a los aleluyas, a los evangelocos. Aunque el anticristo salga y le diga a la gente, ¿saben qué? Acuérdense del trigo y la cizaña, se fue la cizaña, quedamos el trigo. Aunque el anticristo salga a decirles, no se preocupen, el mundo ahora será mejor. Y la gente diga, pero ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi hijo? No hubo terremotos ni nada, pero desaparecieron. Cuando se reporten desde distintos países del mundo, en los noticieros, la desaparición de millones de personas, familias enteras, se vean afectadas, y no hay una explicación aparente que justifique la desaparición masiva. Cuando la gente vaya y mire en los cementerios y vean que las tumbas de algunos se abrieron y de los otros siguen igual, y se den cuenta que el cadáver no está, y que quede solo en el nicho la mortaja y los huesos, ni los huesos. ¿Pero qué pasó? ¿Quién profanó estas tumbas? No, qué profanación ni nada. La tumba de Jesús se abrió, no para que Él salga, sino para que los incrédulos entren y vean que Él había vencido la muerte. Y así será con la tumba de millones, de millones, de millones de personas. Esas tumbas van a reventar y verán que el cadáver desapareció. No tendrán tiempo ni de agachar la cabeza ni de levantar la mirada cuando ya no estarán, porque en un abrir y cerrar de ojos habrán desaparecido de este mundo.
Y se habrá escuchado una trompeta, aquí dice, con voz de mando y con trompeta de Dios. Un trompetazo que el mundo no lo escuchará. Voz de arcángel, voz de mando. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Los que no son mis ovejas no oyen nada. Serán sus ovejas, serán sus ovejas las que escuchen su voz. Una voz que diga, sube acá, como dice Apocalipsis 4:1, sube acá. Y se acabó. Y el mundo entrará a un túnel de angustia de 7 años, del cual no podrá zafarse, en los cuales la ira de Dios, la ira del Cordero, dice Apocalipsis, la ira de Satanás y la ira de las naciones se desatará. La ira de Dios, la del Cordero, del diablo y de las naciones. Hermano, esto será un caos. Hoy estaba viendo las noticias Auringa ahí, que agarran a una niña aquí en Colombia, la meten a una casa, a un motel, la violan a la niña y no contento con eso el violador la quema. Todo Colombia conmocionada, pidiendo justicia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tranquilo, todavía está la iglesia aquí. Imagínese lo que será después. Si estando la iglesia aquí, ya la vida no vale nada. Imagínese lo que será cuando ya la iglesia, que es la luz y la sal, no esté. La maldad se disparará. Hoy en día los homosexuales reclaman derechos de minoría, entre comillas. Cuando se haya ido a la iglesia, los que reclamarán derechos de minoría serán los heterosexuales. Porque todo el mundo irá tras la homosexualidad. Como dice la Escritura antes del diluvio, y toda carne cambió el designio de Dios, dice. O sea, mira, se fueron contra la naturaleza sexual. El aborto legalizado, la droga legalizada, las soluciones del hombre. ¿Qué le puede esperar a un mundo que ve que cada día que pasa se escuchan cosas tan abominables, un nivel de violencia contra los niños? El diablo se ha ensañado contra los niños. Y para lograr su cometido, en muchos casos utiliza a sus propios progenitores para destruir a esos niños, hundirlos. Imagínese lo que le puede esperar a este mundo cuando, si estando nosotros aquí, el Espíritu Santo obrando todavía en medio de este caos, cuando el Espíritu Santo haya levantado a la iglesia, ¿se puede usted alcanzar a imaginar la calamidad que será? Hermano, mire, yo solo tengo una cosa en claro, lo que siempre prediqué: si el arrebatamiento ocurre y usted se llega a quedar, mejor nos fuera nunca haber nacido. Maldita la hora en la cual uno nació si se queda en el arrebatamiento. Va a maldecir uno el día de su nacimiento, como maldijo Job. Qué consuelo. Por lo menos la gente del mundo, la gente que practica religiones falsas, anda en cualquier soncera ahí, se verán sorprendidas por el arrebatamiento.
Ahí anda. ¿Se imagina usted el dolor para aquellos cristianos que por tibios se queden? Ellos sí saben lo que habrá pasado. Ellos sí sabrán lo que pasó. Les dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué van a decir ellos? Cristo vino y nos quedamos. ¿Dónde está mi pastor? ¡Maldito! Nunca me predicaste que Cristo viene. Maldito, me engañaste. Me pediste que pacte, que siembre. Me pediste que entregara mi dinero. Te di mi sacrificio, mi dinero. Cantaba y estaba feliz en la iglesia, maldito, y nunca me dijiste que sin santidad nadie verá a Dios. Nunca me dijiste que Cristo vendría por mí. Nunca me predicaste que Cristo quería una vida de integridad para ir al cielo. ¡Maldito! Siempre me dijiste que con sembrar y pactar sería bendecido por Dios. Y nunca me dijiste que si no me preparaba me quedaría para esto. ¡Maldito! Ni siquiera fuiste capaz de irte tú siendo el predicador. ¿Te imaginas eso? Los predicadores van a tener que correr por los techos como gatos a buscar refugio, porque su propia iglesia los buscará para matarlos. Porque ellos sí van a testificar al mundo, sí, Cristo vino por la iglesia y nos quedamos. ¿Y qué acaso ustedes no eran cristianos? Sí, pero de los tibios, pues. Para su propia vergüenza tendrán que confesar la razón. Pero ¿cómo así usted dice que Cristo vino por los cristianos? Sí, pero si usted sí era cristiano, ¿cómo así se quedó? ¿De qué estamos hablando? Ya me imagino la cara del periodista para tratar de entender. Si es que Cristo dijo que vendría, sí, pero que había que vivir en integridad. Y como yo no viví, pues me sorprendió, como a ladrón en la noche, por no andar velando y orando, como dijo Jesús. Velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y como yo no estuve velando y no estuve orando, pues me sorprendió. ¿Y tu familia? Mi hijo desapareció, el más pequeño se fue, desapareció. ¿Y cómo explica la desaparición? Niño era, pues inocente, el Señor se lo llevó. Y eso que pareciera ser una imagen de una película de terror, terror se convertirá cuando se haya convertido en realidad. Pero dichosos de aquellos que familias enteras digan, ¿y qué pasó de los vecinos evangelocos de aquí al lado? ¿Cuáles? Los aleluyas esos de la iglesia, mirad. Ninguno. Se fueron todos para arriba. Gloria a Dios. Desaparecieron toditos los aleluyas de esa congregación. Se fue el pastor David. No hay toda su congregación, ni un país ahí. Volaron todos. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Todingos se fueron para arriba. Hermano, ojalá seas tú de los buscados y no de los que salga a buscar. Que te salgan a buscar a ti, tierra y mar, pero no que tú salgas a buscar a tu familia. No habrá consuelo para semejante garrotazo. Y usted que está viendo en el mundo entero, a través de @DavidDiamondOficial, o está escuchando a través de la radio Luz del Mundo Shekinah, Bolivia, en La Paz, y a través de La Paz a Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija, Oruro, Beni, Pando, el Alto de La Paz, o ustedes que están viendo en el mundo entero a través de Radio Cristo Viene o elfinvienepronto.com del pastor Antonio Correa en Honduras, y todos los que están viendo esta señal, esta predicación. A la palabra, mijo. Sencillo. Velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Porque si no velas, vendré como ladrón en la noche por ti, y no sabrás a qué hora habré de venir. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Y la escritura es contundente cuando dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero este momento, hermano, invitarlo a usted a que se ponga un ratito sobre sus pies. Párate un cachito. Un momento de, ¿verdad?, hacer una introspección, una mirada a nosotros mismos. Usted tal vez que me está viendo por la internet, o usted que está aquí en Medellín, Colombia, escuchando este mensaje. Yo le invito a que por un momento piense, hermano, mire. ¿Puede usted alcanzarse a imaginar cómo sería su vida si se queda? Piense un minuto, ¿cómo sería tu vida si te quedas? Y luego de un minutito, pensar cómo será tu vida si te vas. Bienaventurado aquel a quien su Señor le halle velando. Un minuto, piense usted en lo que le acabo de decir. Piense por un momento cómo será su vida si se quedara. Y piense por un momento luego cómo será si usted se va. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Por tanto, velad y estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que éste no sabe. Padre eterno y Dios del cielo y de la tierra, agradecemos tu bondad. Te damos la gloria por este mensaje, por esta primera prédica, por todas las personas que han escuchado este mensaje. En el mundo entero hay personas en Centroamérica, hay personas que están en Sudamérica, otras en Europa, otras en el Asia, en el África, en tantos lugares en el mundo donde pueda estar llegando esta predicación, este momento en vivo, y los que después puedan verla en internet. Señor, te pedimos que este mensaje, más que grabarse en el internet, quede grabado en el corazón de estas almas. Se ha predicado esta primera noche, se ha acentuado el mensaje de que Cristo viene. Sabemos que todo está cumplido. Mañana hablaremos, Dios mío, si tú permites, acerca de Israel, que ha cumplido 70 años. Y esta generación está pronto a terminar, como otra señal de que pronto sonará la trompeta y que vendrás a recoger a los tuyos. Te pedimos perdón con todo el corazón por nuestra tibieza y liviandad, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de sensatez ante esta verdad. Señor, no queremos quedarnos. No me alcanzo a imaginar la vida si me quedo. Quedarse en el arrebatamiento es un pie al lago de fuego. Dios mío, perdona nuestros pecados. Perdona por favor nuestros errores, todas nuestras faltas, todas las cosas que hemos hecho delante de ti que no son agradables. Perdónanos, límpianos y transfórmanos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo.
Saludos, Dios los bendiga. Soy el doctor David Diamond y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro nuevo y único Facebook ministerial, @David Diamond Oficial, a través del cual ustedes podrán recibir amplia información sobre nuestras conferencias, predicaciones, literatura, en fin, todo lo que tiene que ver con el trabajo que desarrollamos para la gloria del Señor. Les solicito también respetuosamente, tengan la amabilidad de bloquear, escuche bien por favor, bloquear nuestro antiguo Facebook, David Diamond Historia del Futuro, el cual nos ha sido usurpado por delincuentes, y por favor, transmita esta información. Y no olvide, por favor, darle me gusta a nuestro nuevo Facebook. Que Dios los bendiga siempre. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond: El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial @David Diamond Oficial.